Hola queridos colegas y amigos, mi nombre es Pablo Mansuk, trabajo en dermatología veterinaria y en este nuevo episodio de VetCast vamos a hablar un poquitito de cómo usar corticoides y estar tranquilos. Los glucocorticoides son medicamentos que durante mucho tiempo han sido, digamos, denostados en el sentido de como medicamentos malos, como medicamentos peligrosos, agresivos, y todo aquel que usaba corticoides también era como medio tildado de mal veterinario. Si usas corticoides, sos un mal veterinario. ¿Cómo le vas a dar corticoide? ¿Quién le dio tanto corticoide? ¿Lo vas a matar con tanto corticoide? En realidad, este aura de malignidad de la que están rodeadas los corticoides es falsa. Los corticoides no son ni buenos ni malos, son corticoides. Lo bueno o malo será la forma de uso, será la dosificación, los protocolos, pero no el corticoide en sí, ¿Qué tenemos que tener presente cuando vamos a utilizar corticoides? A ver, vamos a analizar un poquito la situación. Cuando vamos a usar glucocorticoides, tenemos que tener presente la posibilidad de efectos adversos. Y en este caso, yo quisiera que podamos dividir a todo lo que los corticoides hacen en dos enormes grupos. Por un lado, vamos a meter en toda una enorme bolsa lo que llamamos, o lo que quiero llamar, efecto corticoide del corticoide. Vamos a meter en una enorme bolsa, ¿sí? Por ejemplo, la poliuria, la polidipsia, la polifagia, el abdomen abalonado, la piel fina, la atrofia cutánea, la calcinosis cutis, la falla renal, la falla hepática, los problemas hepáticos, la diabetes, ¿sí? Estos trastornos de comportamiento. Todo esto que el corticoide hace, vamos a meterlo, incluso las cosas buenas, el efecto desinflamatorio, pero todo lo que el corticoide hace, vamos a meterlo en una gran bolsa y vamos a llamar a eso efecto corticoide del corticoide. Y en otra gran bolsa, o no, quizá no tan grande como la anterior, pero en otra bolsa, vamos a meter otra cosa, que es la atrofia de la glándula adrenal. Entonces, yo cuando utilizo corticoides, ¿sí? Debo pensar en dos cosas. Debo pensar en el efecto corticoide del corticoide y debo pensar en la posibilidad de atrofia de glándula adrenal. Si yo pienso en el efecto corticoide del corticoide, una cosa muy clara es que es muy dosis dependiente. Es decir, a más dosis vamos a tener más posibilidad de poliuria, más posibilidad de polidipsia, más posibilidad de polifagia, más posibilidad de problema renal, más posibilidad de diabetes, más posibilidad de hemodicosis, más posibilidad de inmunosupresión, más posibilidad de todo. O sea, a más dosis de corticoide, ¿sí? A más intensa la dosis del corticoide o a más fuerte la molécula de corticoide, más intensidad de todos los efectos corticoides del corticoide. Y por otro lado, el efecto corticoide del corticoide es variable según individuos. Es decir, a este perrito yo le doy 1 miligramo kilo de prednisolona y manifiesta poliuria polidipsia, pero a este otro le doy 0,5 miligramos de prednisolona o el mismo miligramo kilo de prednisolona y no hace nada. Y a aquel otro perrito le doy 1 miligramo kilo de prednisolona y tiene polifagia. Y a el otro perrito le doy 1 miligramo kilo de prednisolona y se pone loco. Es decir, es variable según individuos, pero es claramente dosis dependiente. A más dosis, más probabilidad que estas cosas ocurran con más intensidad. Por otro lado, la atrofia de la glándula adrenal no es dosis dependiente. Y vamos a hablar un poquito por qué. Porque que la glándula adrenal se atrofie va a depender un poco de la cantidad de ACTH a la que esté expuesta. La ACTH es la hormona córtico suprarrenal, la hormona adrenocorticotrofa, la que viene de la hipófisis. La ACTH sí, impacta en la glándula adrenal y la hace, entre otras cosas, que mantenga su tamaño correcto. Cuando no hay ACTH, la glándula adrenal lentamente se empieza a disminuir de tamaño, hasta, en casos extremos, poder perder su capacidad funcional. Cuando yo administro un corticoide exógeno, la cantidad de ACTH que produce la hipófisis disminuye muchísimo.
Por tanto, cuando yo administro un corticoide exógeno, la glándula adrenal se queda sin ACTH mientras dure el efecto del corticoide. Por tanto, sí, ya no tiene esa molécula que hace que mantenga su tamaño. Si esto se prolonga en el tiempo, si durante muchos días la glándula adrenal se encuentra sin ACTH, lenta y paulatinamente, con el paso de los muchos meses, no digo ni días ni semanas, con el paso de los meses, la glándula adrenal empieza lentamente a atrofiarse, ¿sí? Hasta, en casos extremos, poder perder su capacidad funcional. Ahora, si pensamos en lo que es dosis del corticoide que yo voy a administrar, cualquier dosis va a producir, ¿sí?, una inhibición de la ACTH y por tanto la pérdida de este efecto trófico sobre la glándula adrenal. Si ustedes le dan 1 miligramo kilo de prednisolona a un perrito, ese día los niveles de ACTH van a estar bajitos y la glándula adrenal no va a tener este efecto del ACTH para mantener su tamaño. Pero si le dan 0,5 miligramos kilo de prednisolona, va a pasar exactamente lo mismo. Y si le dan 0,2 miligramos kilo de prednisolona, va a pasar lo mismo. Y si le dan 0,1 miligramos kilo de prednisolona, va a pasar lo mismo. Y si le dan 0,05 miligramos kilo de prednisolona, va a pasar lo mismo. Porque los niveles de ACTH van a disminuir, aún con dosis extremadamente pequeñas de cualquier corticoide exógeno. Por tanto, si ustedes les dan a un perrito 1 miligramo kilo de prednisolona todos los días durante mucho tiempo, la glándula se va a atrofiar. Y si le dan a un perrito 0,5 miligramos por kilo de prednisolona todos los días durante mucho tiempo, la glándula se va a atrofiar. Y si le dan 0,25 miligramos kilo de prednisolona todos los días durante mucho tiempo, la glándula se va a atrofiar. Y si le dan 0,1 miligramos kilo de prednisolona todos los días durante mucho tiempo, la glándula se va a atrofiar. Y se va a atrofiar igual, le den 0,1, 0,2, 0,5 o 1, porque no depende de esta dosis que ustedes están administrando. Depende de otros factores. ¿De qué depende que la glándula adrenal se atrofie? Depende que no tenga efecto ACTH sobre ella. Si ustedes le dieran días de descanso, la glándula adrenal no se atrofiaría. Si ustedes dan, por ejemplo, 1 miligramo kilo de prednisolona, un día sí, un día no, un día sí, un día no, el día que le dan 1 miligramo kilo de prednisolona, los niveles de ACTH van a estar bajos y la glándula no va a tener su efecto trófico de mantener su tamaño. Pero el día que no le dan prednisolona, los niveles de ACTH van a estar más altos y la glándula adrenal va a tener su efecto antiatrofiogénico que genera la ACTH. Es decir, si yo quiero evitar que la glándula se atrofie, no es que tengo que usar dosis chiquititas. Lo que tengo que hacer es dar dosis espaciadas, darle descanso. Y este descanso va a tener que ver mucho con el tipo de corticoide que estoy usando. Porque si yo estoy usando, por ejemplo, dexametasona, ¿sí?, que tiene una duración de 2 o de 3 días y se la estoy dando día de por medio, es lo mismo que darla todos los días. Porque la ACTH va a estar disminuida todo lo que dure el efecto de la dexametasona. Entonces, tenemos dos escenarios posibles. O dos situaciones posibles, o dos cosas a tenerle miedo cuando usamos corticoides, o a tener presentes más que miedo, tener presentes. Por un lado, el efecto corticoide del corticoide, que sí que es dosis dependiente, y que es muy variable según individuos. Y la atrofia de la glándula adrenal, que no es dosis dependiente, ¿sí?, que es tiempo dependiente y que la puedo prevenir espaciando dosis. Cuando yo voy a administrar corticoides a un perro o a un gato, y acá voy a querer suponer que el perro o el gato van a estar en condiciones de salud suficientes como para que el corticoide pueda ser administrado. Quiero decir, voy a suponer que el paciente no tiene diabetes, no tiene depodicosis, no tiene problema renal, problema hepático. Voy a suponer que el paciente no tiene ninguna contraindicación propia del uso de glucocorticoides. Ok, vamos a suponer ese tipo de pacientes. Cuando yo voy a administrar corticoides, tengo dos escenarios posibles. El primer escenario es el planteo de que yo voy a administrar glucocorticoides para controlar una situación clínica concreta y puntual y que el paciente no va a necesitar más glucocorticoides. Por ejemplo, un golpe, un hematoma, un traumatismo, algo que le pasó al paciente en ese momento y que el glucocorticoide va a ayudar a resolver esa situación.
En ese caso, una dosis de corticoides, el tiempo que sea necesario, 10, 15 días, 20 días, 30 días, hasta resolver la situación, y luego suspendo el corticoide. Y no hace falta ninguna disminución gradual de dosis. ¿Por qué? Porque las disminuciones graduales de dosis son por si la glándula adrenal estuviera atrófica. Al hacer una disminución gradual de dosis, yo voy a estar tratando de prevenir que si la glándula está atrófica, la suspensión brusca pueda dejar al paciente a merced de la incapacidad funcional de la glándula adrenal porque ésta estaba atrófica. Ahora bien, si yo le doy solamente 15, 20 días de corticoides o 30 días de corticoides, ¿sí? En 30 días ninguna glándula se atrofia. Por tanto, yo puedo dar un curso de 30 días de corticoides y suspenderlo bruscamente sin ningún tipo de inconveniente o de problema. En cambio, si el paciente venía recibiendo corticoides hace 3 años o hace 2 años, yo no puedo suspenderlo bruscamente. Ahí voy a tener que buscar estrategias como por ejemplo disminuciones graduales. Pero si el curso de corticoides es pequeño, hago mi curso de corticoides planificado, lo suspendo y se acabó el problema. Por eso insisto, tenemos 2 escenarios. El primer escenario es este. Yo voy a administrar glucocorticoides para controlar una situación concreta y puntual en donde el corticoide va a ayudar. Pero el segundo escenario es diferente. El segundo escenario es cuando yo voy a administrar corticoides en una enfermedad que no tiene cura, en donde el corticoide también va a ayudar a resolver o a mejorar la situación, pero que yo sé que al suspender el corticoide la situación clínica va a volver. En este escenario vamos a tener, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, el pénfigo, las alergias, la dermatitis atópica, por ejemplo. Ahora, si yo voy a administrar corticoides en un paciente en la cronicidad, ¿sí? Porque yo juzgo que esta enfermedad amerita el uso de corticoides en la cronicidad, voy a tener que tenerle miedo y precaución a la posibilidad de atrofia de la glándula adrenal. Por tanto, en ese caso, yo voy a tener que planificar mi uso de corticoides, en el largo plazo estoy hablando, dando la mayor cantidad de espacio posible entre dosis. Siempre nos han dicho que tendríamos que usar la menor dosis posible. Yo les cambio el concepto, más que menor dosis posible, que es el máximo intervalo posible. Porque si ustedes a un perrito le dan, por ejemplo, 0,1 miligramo kilo todos los días, van a terminar con una atrofia. Pero si le dan 0,2 miligramos kilo un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, la posibilidad de atrofia es menor. Y van a ver cómo la eficacia clínica incluso es mayor, aunque estén usando la misma dosis, porque convengamos que es lo mismo darle 0,1 miligramo kilo todos los días o 0,2 días de por medio. Pero más aún, si a este animalito ustedes le dan 0,4 miligramos por kilo, un día sí, 3 días no, un día sí, 3 días no, la probabilidad de atrofia es menor y la eficacia clínica es mayor, por más que estén usando la misma dosis. Es decir, cuanto más espacio entre dosis logren, menor probabilidad de efectos adversos, efectos atrofiogénicos importantes van a tener. Y acá una recomendación. Mi estrategia cuando voy a utilizar corticoides en dosis en periodos largos de tiempo es, sobre todo, tratar de buscar el máximo intervalo posible. Empiezo con 1 miligramo kilo de prednisolona todos los días hasta lograr controlar la situación clínica. Y luego doy 1 miligramo kilo de prednisolona un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Lo repito 5 veces. Si anda todo bien y la situación clínica sigue controlada, bajo a 1 miligramo kilo de prednisolona un día sí, 2 días no, 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 5 veces. Y si anda todo bien, doy 1 miligramo un día sí, 3 días no, un día sí, 3 días no, un día sí, 3 días no, un día sí, 3 días no. Fíjense que yo no bajo del miligramo kilo, simplemente busco espacios más largos entre dosis. Luego pruebo con un día sí una dosis cada 4, luego 1 miligramo kilo cada 5 días o 1 miligramo kilo cada 6 días, hasta lograr el máximo intervalo de dosis que logre el efecto clínico que yo estoy buscando. Por supuesto, cuando hacemos esto en el largo plazo, vamos a ir haciendo chequeos de sangre periódicos, como para asegurarnos de no hacer daño. Pero yo les aseguro que van a ver que ni siquiera la fosfatasa alcalina se les eleva en alguno de estos pacientes. Ni siquiera. Ahora, si van a tratar a un perro alérgico
con corticoides de esta manera, tengan en cuenta no olvidar el resto de la terapéutica de la alergia. ¿Por qué? Porque si solamente es el corticoide tu estrategia terapéutica, vas a ver que, y te olvidaste, por ejemplo, de las pulgas, de los baños, del buen alimento, ¿sí? Del control de la disbiosis, y te olvidaste de esas cosas, te vas a dar cuenta que no vas a lograr espaciar la dosis de corticoide más allá de cada 2 o 3 días. En cambio, si empezás a trabajar bien con los baños, la protección de barrera, la terapia pulgicida, el buen alimento balanceado, te vas a dar cuenta que cada cosa bien que haces en el manejo de la alergia, vas a estar logrando espaciar tu dosis de corticoide a cada 4, cada 5, cada 6 días o más. Y vas a lograr enormes periodos de bienestar con glucocorticoides, sin producir mayor daño en la salud de tu perrito. Siempre juzgamos con estudios de sangre. ¿Sí? Si tenemos posibilidad de hacer ese DMA como marcador de falla renal temprana, maravilloso. Si no, podés juzgar la hipertensión, la presión arterial, la tensión arterial como marcador de riesgo renal, mejor. Pero siempre la urea, la creatinina, la densidad urinaria, la proteinuria. Sí, siempre muy atento a posibles marcadores de daño por efecto de glucocorticoides. ¿Sí? Los glucocorticoides no son ni malos ni buenos, son glucocorticoides. ¿Sí? Vamos a usarlos con criterio y van a ver cómo van a ser grandes apoyos en nuestra terapéutica. Un fuerte abrazo, a su disposición para lo que yo pueda ayudarlos.